Lo mejor del network marketing es lo que vamos a estar platicando durante los siguientes minutitos y quiero empezar por platicar un concepto que de verdad es bien básico, chicos, chicas, pero híjole, aunque parezca increíble, muchas veces hay gente que está dentro de esta industria, hay gente que está dentro de negocios de redes de mercadeo y no tiene claro o no conoce qué es una red de mercadeo. Entonces, yo quiero empezar el día de hoy platicando brevemente esta parte para que nosotros podamos tener esa información y podamos, pues, saber a qué es a lo que estamos jugando, ¿no? Aunque parezca increíble, y te lo digo porque me ha pasado en muchas ocasiones, topo con personas en un cafecito o en una plática que a lo mejor lleva X cantidad de años en el negocio o que ha pasado por dos o tres empresas y, y que cuando les preguntas qué son las redes de mercadeo, o para ellos qué son las redes de mercadeo, pues sus definiciones son muy vagas, son muy confusas, son muy enredosas porque no tienen claro este principio acerca de lo que son las redes de mercadeo, ¿vale? Entonces, las redes de mercadeo, a grandes rasgos y en una esencia muy, muy de inicio, lo que es un canal de distribución, ¿ok? Este canal de distribución permite llegar al fabricante, al consumidor final, eliminando los intermediarios que existen en un proceso tradicional de distribución y que en muchos casos ese proceso o esos eslabones que va viendo en esta cadena es algo que va encareciendo el producto que sale de una fábrica, ¿vale? Mira, para aterrizar un poquito más este concepto y que nos quede claro con un ejemplo, yo quiero ponerte un ejemplo a lo mejor de un lapicero, a lo mejor de un mouse, a lo mejor de un marcatextos, el producto que tú quieras, el producto que tú quieras aterrizar aquí, el cual fue fabricado obviamente por un distribuidor inicial, por un fabricante inicial que tiene como objetivo el comercializar ese producto. Es decir, que su producto que está lanzando al mercado pues llegue a este consumidor final. En una cadena tradicional de distribución existen estos eslabones que tienen como objetivo o como función el ir acercando ese producto del fabricante al consumidor final. Y muchas veces esta cadena pues inicia con un distribuidor a gran escala que es el que adquiere ese producto en un volumen mayor para poder tener un cierto margen de descuento que le permita generar una utilidad. ¿Ok? Esta persona o este intermediario pues está aquí con la intención de hacer negocio, está aquí con la intención de obtener una utilidad que le permita que su empresa o que permita que su negocio pues tenga esa participación dentro del mercado y poder estar generando ganancias. Y esa ganancia se genera principalmente cuando este distribuidor nacional, por poner un término muy general, pasa o vende ese producto que adquirió a un siguiente intermediario, a un siguiente eslabón de esta cadena, que en esta ocasión utilizaremos como nombre un distribuidor regional, que obviamente al generar esa transacción, pues él no puede manejar el mismo precio al que le fue adquirido, ya que no tendría esa ganancia, no tendría esa participación que él está buscando dentro del mercado para poder generar el negocio. Entonces, ya desde ahí, simplemente al pasarlo de mano, él ya está teniendo que aumentar su precio para poder tener este beneficio. Y de igual manera, este distribuidor regional, al ser parte de esta cadena de distribución, está adquiriendo ese producto para hacer negocio con él y pasarlo a un siguiente eslabón con una ganancia o con una utilidad que él va a obtener subiéndole el precio a ese producto. Nuestro distribuidor local, al formar parte de esta cadena, hace algo muy similar, pasándolo al siguiente eslabón para poder tener
esa participación o esa ganancia. Y ese último intermediario, ese último eslaboncito que es con el que el consumidor final tiene ese acercamiento, tiene ese acceso, pues a su vez va a ser lo mismo, porque él también está adquiriendo ese producto para poder tener esa ganancia. Entonces, yo no quiero hacerte un ejemplo muy largo, no quiero enredarnos con estos, con cuestiones de porcentajes y ceros y cosas de este tipo, pero imagina nada más como un ejercicio para poder aterrizar la idea, que nosotros tengamos un producto con un precio de salida de fábrica, con un precio de salida del fabricante de 100 pesos. Y que cada uno de estos 4 eslabones que estamos viendo aquí, para ir teniendo una participación, una ganancia que les permita cubrir sus gastos, que les permita pagar sus sueldos, que les permita pagar sus rentas, que les permita generar sus transportaciones y obviamente tener una utilidad, le fueran aumentando entre un 25 y 30% a ese producto que ya están adquiriendo. Pues un siguiente eslabón, lo estaría adquiriendo a lo mejor en 100 pesos, pero al momento de pasarlo para acá, más o menos ya lo estaría manejando en 130. Y si este eslabón hace lo mismo y lo pasa al siguiente con ese aumento del 30%, pues más o menos ya estamos hablando de 160 y tantos, el cual al siguiente eslabón también le carga este aumento y ya le estaría saliendo prácticamente en 200 pesos. Y si a su vez hace lo mismo, pues ya los estaría llegando un producto que andaría rondando por ahí de los 110, perdón, de los 210, 230 pesos. Números rápidos, números así, para aterrizar el ejemplo, ¿no? Y si te fijas, pues muchas veces eso se fue quedando únicamente en ese ir pasando de mano en mano, ir pasando de eslabón en eslabón. Entonces, ¿qué es lo que hacen las redes de mercadeo? Esto no es algo nuevo, esto no es algo que nos estemos inventando nosotros, esto no es algo que nos estemos sacando de la manga. Estos sistemas tienen ya prácticamente 100 o incluso hasta más del siglo operando en el mercado y se mueven N cantidad de productos por este tipo de sistemas. Pero bueno, a grandes rasgos lo que hace es eliminar precisamente esta cadena de intermediarios y crear una conexión directa entre el fabricante y el consumidor final. ¿Ok? Y uno de los primeros beneficios que nosotros podemos palpar, pues es precisamente una disminución en el costo del producto al tener un producto directo de fábrica, un producto que llega sin intermediarios, ¿ok? Entonces, esa parte, pues es uno de los primeros elementos que podemos destacar en general de la industria y que al mismo tiempo nos abre a nosotros como representantes ciertas participaciones. Y este es el punto 2 que quiero plantearte en esta ocasión, ya que visualizamos y entendimos cómo funciona el canal de distribución en una red de mercadeo, pues cuál es ese papel que nosotros jugamos dentro de la misma, cuál es ese papel que nosotros tenemos dentro de este sistema de distribución. Y mira, déjame compartirte que al mismo tiempo nosotros vamos cumpliendo 3 roles dentro de este juego. El primero de ellos es como consumidores, ¿va? Nosotros somos consumidores de nuestro producto, nosotros somos ese primer mercado al cual llega el producto y que pues bueno, lo sabemos, gran parte de nuestro negocio está basado en ese consumo y recomendación del producto que nosotros estamos adquiriendo, ¿ok? Que estamos adquiriendo y que estamos consumiendo. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, la estructura de la red de mercadeo nos permite jugar el rol o tener el papel como distribuidores, es decir, tener un precio, bueno, en nuestro caso, un precio representante que nos permite tener una ganancia, que nos permite tener una utilidad al momento de nosotros comercializar de forma directa el producto que estamos adquiriendo. Esa parte, pues también es muy interesante porque nos permite
estar generando una utilidad apalancándonos ya de una infraestructura, apalancándonos ya de un producto, apalancándonos ya de un sistema que está listo para poder nosotros operar en esa parte. Y al mismo tiempo, nosotros podemos jugar el rol como conectores. ¿A qué me refiero con este término? A servir como promotores o servir como conectores, es la palabra, de otras personas que quieran a su vez consumir, distribuir y conectar a otras personas dentro de nuestro modelo de negocio. Estos tres roles, estos tres papeles, nosotros podemos estarlos jugando de manera simultánea y bueno, pues ya cada quien irá tomando por ahí sus propias decisiones, en qué tanto nos vamos involucrando en estas tres formas que te acabo de platicar, en estos tres roles, qué tanto nos vamos involucrando en ellos o hasta dónde quiero involucrarme dentro del proceso, ¿no? Habrá personas, y digo, tú lo sabes, que únicamente con estar consumiendo el producto estarán alcanzando su objetivo y se sentirán a gusto y se sentirán bien, perfecto, ellos están cumpliendo ese rol. Habrá otras personas que únicamente con la comercialización de producto, con la venta del producto, con lo que están generando de ingreso lineal, verán la oportunidad en el negocio y dirán, pues yo vivo de la venta y me gusta y esto y está perfecto, no pasa nada, pero ese es otro rol. Habrá quienes digan, no, pues espérame, yo veo el potencial que tiene en esa conexión de personas y empezarme a apalancar de un sistema que me pueda permitir ingresos residuales y voy por esta parte en el mediano o largo plazo que me va a permitir consolidar esa organización y es también perfectamente válido. O habrá personas también que digan, bueno, pues de manera simultánea voy a ir aprovechando estos tres papeles, voy a ir aprovechando estos roles y de alguna manera voy a estarme involucrando dentro de estas actividades para poderles ir sacando el mayor provecho. ¿Ok? Cada quien va tomando esa decisión, pero sí me era interesante el que pudiéramos tener estos términos de inicio para poder identificar, pues, qué es lo que yo estoy haciendo aquí, cuál es ese rol que juego, qué beneficio tengo como representante dentro de lo que es esta red de mercadeo, ¿vale? Si vamos bien hasta aquí y lo que te voy compartiendo te va agregando valor, por favor, Sote, déjame en el chat un número 1 para saber que sigues por aquí conmigo y poder continuar con nuestra presentación. Gracias, Lucio, Meli, Amanda, el buen Arnulfo, perfecto. Juliana también, Alicia, Sonia, perfecto. Vamos bien entonces por aquí. Al buen Luis también, muchísimas gracias. Vale, bueno, entonces ya tenemos esta parte o estas dos primeras preguntas con lo que quería arrancar el tema. Ahora bien, muchísimas gracias, José y Roselia también. ¿Cuáles son esas ventajas que tiene un negocio de network marketing sobre un negocio tradicional? ¿Cuáles son esas diferencias más palpables, más marcadas, pues que están generando esa diferencia y que van haciendo que cada vez más personas volteemos hacia esta industria? Porque me incluyo, en algún momento, yo fui empleado y en algún momento también intenté por ahí con un negocio tradicional. Pero ¿cuáles son esas ventajas que un networker, que un negocio de network marketing nos presenta con un negocio tradicional? Y mira, quiero arrancar compartiéndote este punto que es muy interesante. Un negocio de network marketing nos permite tener utilidades o tener ganancias a corto plazo. Esta parte, pues sabemos que en el mundo del emprendimiento, en el mundo del negocio, es importante. No te hablo, a lo mejor aquí todavía de tener, o sea, no quiero venderte la idea o que te vayas con la idea de que nos vamos a hacer millonarios en los primeros días o que vamos a, en cosa de un mes, dar un cambio, radical a nuestro estilo de vida. Pero sí creo que es muy importante el que nosotros tengamos en claro que un negocio de network marketing nos puede presentar
ese beneficio de tener utilidades desde el día uno en el que nosotros empezamos en este negocio. No tienes que esperarte como en un empleo tradicional, una semana, una quincena o a lo mejor un par de meses para poder recibir tus primeras ganancias, para poder, bueno, perdón, no son ganancias, sino para poder empezar a recibir tus primeros ingresos, tus primeros sueldos. Aquí, y digo, tenemos N cantidad de historias que desde el día número uno al momento de empezar a mover el producto, podemos empezar a tener ese retorno de inversión y podemos empezar a tener esas utilidades a nuestro favor. Entonces, si tú estás iniciando en un negocio, pues es importante el que empieces a ver que ese dinero se empieza a mover, que esa inversión que tú hiciste te empieza a generar una utilidad y de ahí pues poder empezar a potencializar o para poder empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Si hablamos de un entorno, de un negocio tradicional que tú quieras emprender, pues la verdad es que por muy pequeño que sea, por muy eh, local, por muy austero que tú quieras iniciar, ya sea un negocio de comida, ya sea un negocio de ropa, ya sea un negocio de una estética, ya sea, cualquier negocio de este tipo que tú quieras iniciar de manera tradicional, pues te va a presentar ese punto en el que hay que ver lo de una renta, hay que ver lo de gastos fijos, hay que ver quizá a lo mejor lo de un empleado, por lo menos, hay que ver por ahí el tema de los permisos, hay que ver ciertos factores que muchas veces esas primeras utilidades, pues la verdad es que pueden pasar un par de meses, por no decir años, en donde se pueda empezar a ver algo de ingresos, en donde se puede empezar a ver algo de utilidades de ese negocio el cual se está iniciando. Entonces, creo que este punto nos pone una palomita súper interesante con lo que estamos haciendo. Y si tú estás de acuerdo conmigo en esta primer ventaja que tiene, déjame en el chat, por favor, un número uno para saber que vamos bien con con este primer punto que estamos destacando. Gracias, Luis, Isabel, Adelaida también. Perfecto. Ahí se van poniendo unas palomitas en sus cuadernos, ¿eh? Ceci también por ahí, Carmelita. Perfecto. Punto número dos. Este es un negocio que tú puedes iniciar sin necesidad de tener empleados, pero ojo, tú tampoco eres un empleado de nadie. Y aquí también jugamos con un concepto muy interesante porque por un lado, pues nos libera de esa parte, de ese compromiso de tener de entrada, tener que hacer una contratación, tener que hacer híjole, no, mira, no quiero utilizar la parte, el término gasto, porque la verdad es que si estás teniendo un empleado, también en muchos casos es alguien que te aporta y alguien que te va a liberar de ciertas actividades que te van a ti permitirte enfocarte en otro, pero sí al mismo tiempo también es una responsabilidad y pues es un flujo, es un dinero que al principio, pues si estás arrancando, muchas veces saldrá de tu bolsillo o saldrá de tus primeros ingresos o saldrá de algunos ahorros que por la verdad se puede convertir en una bolita de nieve, se puede convertir en algo que vaya desgastando tu bolsillo. Por otro lado, el que nosotros no seamos empleados de alguien, creo que también presenta una perspectiva muy interesante para lo que estamos haciendo y de entrada el entender este, este concepto más más allá de una cuestión laboral, inicia, creo yo, con una cuestión mental. El nosotros poder empezar a asumir esas responsabilidades, el nosotros poder empezar a asumir ese rol, no como empleado, sino como dueño de mi negocio, sino como responsable de mi crecimiento, sino como responsable del éxito que puedo tener en este proyecto, creo que nos presenta una perspectiva muy interesante que
pues necesitamos también empezar a educar, que necesitamos también empezar a trabajar, pero de entrada, pues creo que es una ventaja que nos puede presentar este negocio. Además de que pues empezamos a no tener un sueldo, sino empezamos también a poder generar nosotros ingresos por utilidades, por ganancias. Y bueno, hay por ahí una frase que me gusta mucho en este sentido, que nos dice que es mejor los sueldos, perdón, es mejor las utilidades que los sueldos. Y pues creo que ese es uno de los puntos que nosotros tenemos que empezar a asumir. Tú eres el dueño y jefe en tu negocio. Y honestamente, yo quiero verlo como una ventaja al asumir esa responsabilidad de tener tus actividades, de tener tu planeación, de tener tus objetivos que te permitan ir creciendo dentro del negocio, que te permitan ir creciendo dentro del proyecto que estamos desarrollando. Pero, pues también siendo honestos y digo, la frase de ser tu propio jefe, la frase de ser tu propio dueño, yo sé que siempre vas a tener ese matiz romántico, ese matiz agradable, esa parte de yo, de nadie me va a decir qué tengo que hacer, pero si lo llevamos a la realidad, pues la verdad es que tú mismo tienes que asumir ese rol y tienes que tener marcadas esas horas, tienes que tener marcadas esas actividades, tienes que tener marcados esos objetivos que te permitan ir precisamente viendo cómo el negocio prospera. Esta parte yo honestamente te la quiero plantear como una ventaja que tenemos en el network marketing, pero bueno, creo que también va a depender mucho de cómo vayamos asumiendo cada quien esa responsabilidad. Entonces, esta ventaja muy importante y pues creo que es una de las principales que pueden empezar a marcar esa diferencia. Lo platicábamos brevemente en uno de los puntos anteriores. Este tipo de negocios no necesitas forzosamente tener un espacio físico, no necesitas tener un local, no necesitas tener una sala de juntas, no necesitas tener un pues sí, un espacio como en un negocio tradicional o como en un emprendimiento tradicional donde sí necesitas ese espacio para poder ofertar, para poder mostrar, para poder tener esa actividad. Esto, y lo sabemos muchos de los que estamos aquí, lo podemos ir trabajando sin tener esos espacios. Y pues bueno, también dentro del network marketing hay algunas estrategias, hay algunas actividades que a lo mejor sí lo requieran o podamos potencializar de cierta manera nuestros negocios apalancándonos de este tipo de herramientas, pero de manera general no es algo con lo que forzosamente tú tengas que empezar. No es algo con lo que tú digas, híjole, es que si no tengo un espacio físico o si no tengo un local, pues no sé, no puedo iniciar este negocio porque necesito tener ese lugar. Entonces, este cuarto punto, la verdad es que también es algo interesantísimo y pues también al mismo tiempo nos libera de esos compromisos, de esos gastos de tener esa renta, de tener ese pago de luz, tener ese pago de agua, tener que contratar otra línea de teléfono o de internet, hoy en día tener que tener sistemas de seguridad por X o Y cosas. Sabemos que el punto eh, ay, se me fue la palabra, de qué tan visible esté nuestro local en este sentido, pues también qué tan comercial sea el local donde vamos a ponerlo, pues tiene que ver, y sabemos que también pues eso muchas veces va directamente ligado con el costo del espacio. Entonces, son elementos que de entrada no necesitamos ocuparnos, que de entrada no son necesarios para poder arrancar con nuestro negocio y pues que también eso nos permite ir generando una mejor capitalización desde el inicio de nuestro proyecto, ¿vale? Trabajas con quien quieres, eso
creo que también es un súper valor y una súper ventaja que tiene este tipo de negocios. Yo sé que también en un trabajo tradicional o en un empleo tradicional puedes topar con personas y puedes conocer gente con la cual empates en ciertos objetivos, con las cuales empates en ciertas metas y te sientas a gusto al momento de elaborar con ellos. Pero lo que es una realidad es que también en muchos de los casos, pues no hay esa consolidación o no hay esa armonía en el trabajo, ya que, pues bueno, tú no tienes control sobre esa parte, ¿no? No es algo en lo que, a menos que seas, va, el encargado de contrataciones en recursos humanos, pero en general no es algo que tú puedas decidir, no es algo en lo que tú puedas influir. Es pues, una vacante que se pone a público, que se pone en el mercado y mediante evaluación o criterios de alguien más, de otra persona, pues él va a decidir quién es la persona que va a ocupar ese puesto y pues ahí váyanse conociendo, ahí vayan viendo de qué manera se acoplan, si es que se acoplan y si no se acoplan, pues de todas maneras hay que sacar el trabajo y listo. Entonces, creo que esa parte también nos presenta a nosotros una ventaja en el sentido de que pues podemos desde un inicio poder ir generando ese ambiente de camaradería, poder ir generando ese ambiente de trabajo en equipo, poder ir generando esa atmósfera que nos permita ir poniendo ciertas tablas e ir generando ese sistema de duplicación que nosotros estamos buscando en este negocio. Ojo, y pues también me queda muy claro que trabajamos con personas, trabajamos con gente, los momentos por los que vamos pasando, las necesidades, las historias de vida, los sueños que tenemos también van siendo factores en nuestro negocio. No quiero decir que aquí todo sea color de rosa y allá todo sea gris y oscuro. No. Pero sí creo que el poder tener esa influencia, esa decisión, ese punto de poder ir generando ese trabajo colectivo con las personas que nosotros vamos pues generando esa afinidad, nos permite de una manera poder potencializar de mejor forma nuestro negocio, ¿no? Aquí, y digo, pues ustedes son un claro ejemplo, no estamos conectados a las 9 de la noche, porque alguien nos obligue o porque si no me van a pagar o porque si no voy a tener alguna sanción. Realmente estamos aquí por esa convicción, estamos aquí por esas ganas de querer aprender, por esas ganas de querer ir creciendo, por esas ganas de poder ir generando un mayor profesionalismo en nuestros negocios y pues va muy ligado con esto, ¿no? Entonces, estoy segurísimo que eso le agrega una ventaja, ya que por convicción vamos haciendo las cosas, más que por una obligación. A su vez, el que tú puedas poner tus horarios, el que tú puedas manejar tus tiempos de la manera que convenga a tus propios intereses, pues ese también es otro punto muy interesante para nuestro tipo de negocios y que de entrada nos ayuda a podernos complementar muy bien con otras actividades que ya tengamos. Para algunos será un trabajo o un negocio tradicional, a lo mejor para alguien más que está todavía estudiando su carrera, puede ser esto complementario, alguna ama de casa que está cuidando a sus hijos y el hogar, obviamente también puede encontrar esos espacios para hacer este negocio, un profesionista que está empezando, acopla súper bien. Un padre de familia que está buscando cómo empezar a complementar sus ingresos, pues también es otra de las opciones, ¿no? Otro de los ejemplos que te puedo poner. Algún emprendedor que esté buscando un cambio de vida, que esté buscando algo que le permita generar más, pero al mismo tiempo tener más tiempo para disfrutar, es otro de los escenarios con los que podemos toparnos. Lo que quiero decirte con esto es que el que tú puedas tener ese control, el que tú puedas decidir
sobre tu tiempo. Híjole, chavos, os digo, ustedes me han escuchado hablar varias veces de este tema y para mí es algo que de verdad a mí me encanta de lo que hacemos, ¿no? Ahora, ojo, y vuelvo a retomar aquí un poquito con la parte que platicábamos en uno de los puntos anteriores. Es muy importante que tú tomes esa responsabilidad en cuanto a tus tiempos, que tú tomes esa responsabilidad en cuanto a los horarios que vas a marcar y que decidas cumplirlos, porque pues así como esta parte nos puede jugar a favor al no tener a alguien que te esté diciendo tus horarios, que no te esté marcando tus entradas, que no te esté marcando tus salidas, que no te esté marcando tus horas de comer, que no te esté marcando tus días que tienes que trabajar durante la semana, es muy fácil, muy fácil que nos desviemos, que nos distraigamos, que salgan ciertas actividades. No quiero decir que no sean importantes, pero que no generan esa productividad, que no generan ese movimiento de constancia que nosotros tenemos que ponerle a nuestro negocio. Entonces, este tipo de negocios, más que de cantidad de horas, tiene que ver con la calidad en la inversión que nosotros hacemos de ese tiempo. Lo que sí te invitaría en este punto es que cual sea ese horario que tú decides hacer, ponerle, ya sea por la mañana, ya sea por la tarde, ya sean 2 horas, ya sean 4 horas, ya el tiempo que tú decidas ponerle, eh, te acostumbres cumplir con esos tiempos, te acostumbres a cumplir con esos horarios para que puedas ir viendo ese resultado, para que puedas ir viendo ese crecimiento en tu negocio. Entonces, esta parte, híjole, yo vuelvo a destacarlo, es una de las ventajotototas para mí que tiene un negocio de network marketing sobre un negocio o un empleo tradicional, pero pues hay que asumirlo con responsabilidad para poder hacer valer esa ventaja. El capital de inversión en nuestro negocio, pues la verdad es que también es muy mínimo y no me quiero quedar únicamente con la parte de monetaria que nos que tenemos que aportar para formar parte integral de este negocio, sino también todo ese valor agregado que recibimos por sumarnos al proyecto. En nuestro caso, pues sabemos de esa infraestructura que existe en México, de esa presencia que hay en otros países, obviamente la presentación de nuestro producto, la accesibilidad que tiene el mismo, todas las capacitaciones, en fin, todos estos elementos que le van agregando valor a la inversión que nosotros vamos haciendo. Y mira, de verdad, así fuese el arranque perfecto, no se me viene a la cabeza un negocio tradicional que podamos empezar con una inversión e infraestructura como la que podemos arrancar nosotros en este negocio de network marketing, ¿no? Obviamente me faltó comentar pues la oficina virtual y todo lo que tiene que ver con las herramientas de logística que hay detrás en corporativo. En fin, de verdad, es una inversión muy mínima con la que nosotros podemos empezar este negocio y pues un negocio que ya está caminando, un negocio al cual nosotros nos adherimos y podemos empezar a aprovechar todas esas ventajas que ya tiene. Un negocio que no tiene un tope de utilidades, un negocio que no está limitado por territorios, un negocio en el que pues ahora sí que podemos atrevernos a soñar y atrevernos a pensar en grande y atrevernos a buscar esas utilidades sin tener ese limitante como en un empleo o en un negocio muchas veces tradicional. Obviamente esta parte pues va muy ligada con ese compromiso, con ese trabajo, con esa preparación, con ese profesionalismo con el que yo vaya tomando este negocio, pero de manera general tenemos todos esa ventaja en este negocio, el que podemos ponernos en la mente esa cantidad de inicio
que nos permita empezarnos a mover, que nos permita empezarnos a sentir vivos, que nos permita empezar a sentirnos ilusionados y una vez alcanzado ese objetivo, ¿por qué no? Darnos la oportunidad de pensar y de soñar y de generar actividades que nos permitan llegar a un siguiente nivel, que nos permitan generar una mayor ganancia y repetir este pequeño ejercicio que te acabo de hacer cuantas veces queramos para poder ir escalando nuestro negocio y poder ir llegando, pues la verdad es que a lugares, a espacios que a lo mejor no nos habíamos imaginado, que a lo mejor ni siquiera sabíamos que existían, que a lo mejor ni siquiera sabíamos que yo podía hacerlo, pero que nos presenta esa ventaja, ese beneficio de volvernos a emocionar, de volver a tener esa ilusión de no tener un tope por lo que yo puedo estar generando en este negocio. Un negocio que podemos empezar con riesgo cero, ¿vale? A diferencia de un negocio tradicional donde lo que tú pongas siempre va a existir esta dudita de, híjole, y si pega y no pega, y si me quedo con mi inversión, y si se mueve o no se mueve, siempre, o se me echa a perder, no sé, siempre hay esa parte. Aquí nosotros empezamos con riesgo cero. ¿Por qué? Porque lo sabemos y que además es también uno de los indicadores que nos permite identificar entre un negocio de network marketing o de redes de mercadeo con un esquema piramidal, con un esquema Ponzi. Nosotros recibimos un producto por ese dinero que estamos pagando. Ese producto que estamos adquiriendo nos puede ayudar muy bien a recuperar nuestra inversión al generar ese movimiento de comercialización de producto, pero también, y es muy importante este punto, yo lo puedo consumir, yo lo debo consumir y es un producto que yo voy a estar utilizando para mí, para la familia y que de esa manera también podemos empezar a ver ese beneficio, ¿no? Por la temática del tema que estamos desarrollando, no me estoy cargando obviamente mucho los beneficios del producto, no porque no tengan valor, pero el tema va en cuanto a lo que es la industria en general. Entonces, desde ahí, chavos, pues tenemos riesgo cero en lo que nosotros estamos haciendo. Y ya de ahí de entrada, ya llevas una ganancia en ese producto que estás adquiriendo a un precio más accesible para empezarlo a consumir contigo y tu familia. Entonces, ese punto también es muy valioso con lo que nosotros tenemos. Podemos empezar a generar ingresos lineales, esos ingresos que tienen que ver con el trabajo que nosotros hacemos de manera personal, con el trabajo que nosotros hacemos al momento de comercializar nuestro producto, al momento de firmar a un representante nuevo y cobrar algún bono de inicio. Esos ingresos que nosotros recibimos de manera lineal, claro que por supuesto que son muy buenos y claro que por supuesto bienvenidos y muchas veces más que, y digo, yo creo que van a coincidir también conmigo en esta parte en su mayoría, cuando nosotros empezamos en estos negocios, una de las primeras partes que nos emocionan son esos primeros ingresos que empezamos a recibir nosotros. Olvídate de los viajesotes, olvídate de los carros, olvídate de estos cheques cuando tú ves que ganaste tus primeros 500 pesos, cuando tú viste que pudiste entregar ese primer producto y que traes en la bolsa 200 pesos más, o que pudiste entregar tu primer combo y esos primeros ingresos lineales que te permitieron vivir esas primeras victorias y decir, sí se puede, sí se vende, sí sirvo para esto, ¡pum! Es lo que puede detonar algo enorme, es lo que puede generar algo padrísimo en tu negocio. Entonces, no nos olvidemos de ese potencial que tiene el ingreso lineal y si nosotros lo vamos combinando con esa generación de ingresos residuales que nos va dando ya la formación de red, pues olvídate, ¿no? Esa es otra parte.
pero el que nosotros podamos tener esa dualidad entre ingresos lineales e ingresos residuales y poder estar percibiendo de estas dos formas, creo que es algo que también le agrega mucho valor a lo que estamos haciendo aquí nosotros. Entonces, al mismo tiempo que estamos generando nuestro recurso para el día a día, vamos generando en ese mediano largo plazo esa construcción de red que nos va a empezar a permitir tener ese otro ingreso residual también y poder aprovechar las otras formas de ganar que tenemos. Entonces, esta parte no la separaría yo, o sea, no quiero verlas de manera independiente, sino más bien fortaleciéndose entre sí y todavía permitiéndonos presentar un proyecto de mejor manera, pudiendo presentar un proyecto integral al combinar los ingresos lineales y residuales. Además de tener ingresos que nosotros podemos heredar, que nosotros podemos dejarle a nuestra siguiente generación. Y miren, yo sé que es un tema que no muchas veces tocamos, el tema ausencia, el tema muerte, el tema ya no estoy, creo que es uno de esos temas que todavía de cierta forma es tabú o no se toca con mucha naturalidad, pero es una realidad. En algún momento no vamos a estar, en algún momento vamos a dejar este plano y qué mejor que puedas empezar a construir algo que tú puedas heredarle a tus hijos, que tú puedas heredarle a tu esposa, que tú puedas dejarle a la siguiente generación. Esta parte creo que también es muy enriquecedora de lo que tenemos en nuestras manos y no dejemos, o sea, no dejemos de lado el cómo también aquí podemos trascender y cómo aquí, pues mediante este ingreso, nosotros podemos seguir generando ese residual para las generaciones futuras. Entonces, creo que esa también es una ventaja muy interesante que tiene nuestro negocio, sumado a la capacitación y reconocimiento constante que vamos teniendo en este negocio o en este tipo de industrias, ¿vale? A todo ser humano nos gusta ser reconocidos, a todo ser humano nos gusta que nos aplaudan, que nos reconozcan esa labor que estamos haciendo, más allá de un beneficio económico o de un beneficio por alcanzar, sino ese sentimiento de reconocimiento es muy importante y si viene acompañado de una formación, si viene acompañado de una capacitación, si viene acompañado de un crecimiento integral, pues creo que todavía le va a agregar un mayor beneficio a lo que hacemos. Entonces, este conjunto creo que también es algo que pues distingue al network marketing de un negocio o un empleo tradicional. El conocer gente que te puede enseñar a mejorar, no solamente desde la parte teórica, no solamente desde la parte de leída de un libro, sino desde la parte práctica, de lo implementado, de lo vivido en el campo, de los procesos por los que tuvo que ir avanzando y los retos que tuvo que ir sorteando para hoy convertirse en lo que es, creo que no tiene este valor. Sí, esta parte es muy, muy importante el que nosotros pues, también la reconozcamos y la aplaudamos de lo que tiene nuestro negocio, porque muchos de esos aprendizajes que nosotros buscamos transmitir, pues van pasados y los vamos recibiendo por esas experiencias que se van viviendo, que van teniendo nuestros mentores, que van teniendo nuestros offline, que van teniendo las personas a las que nosotros vamos escuchando y vamos permitiéndonos ser acompañados en este proceso. Entonces, creo que esta parte también es algo muy interesante y también de manera personal, pues te puedo decir que en esta industria he conocido gente extraordinaria que me ha enseñado mucho y que me ha dejado aprendizajes muy valiosos en nuestro estilo de vida. ¿Qué tengo que hacer para aprovechar estas ventajas y capitalizarlas de una mejor manera?
esta sería la otra pregunta y pues prácticamente es con la que vamos cerrando nuestro tema. Y uno de los primeros puntos que quiero compartirte con respecto a esto es que si nosotros queremos capitalizar estas ventajas que te acabo de platicar, lo más fácil, lo idóneo para poder ir asegurando esto es que nos mantengamos o es que yo me mantenga dentro del juego, que yo esté dentro de esa jugada, que yo esté conectado con las actividades, que yo esté participando en los espacios de formación, que yo esté participando en esos espacios que me permitan constantemente estar observando, estar escuchando, estar aprendiendo de gente que ya tuvo los resultados y me está enseñando a mí cómo hacerlo, como también esas actividades que en algún momento yo tengo que replicar para que esto siga creciendo y para que esto siga avanzando. Pero el mantenerme conectado, el mantenerme dentro del juego, pues me va a permitir estar teniendo toda esta información y todos esos elementos que yo necesito. Además de que el mantenerme yo en modo aprendizaje también me va a servir a poder estar aprovechando, al poder estar absorbiendo todo este contenido, a estar absorbiendo toda esta información, todo este material que posteriormente debo enseñar a alguien más. Si alguien me lo está enseñando a mí, si alguien me lo está compartiendo, lo menos que puedo hacer yo es pasarlo a alguien más, es enseñarlo a alguien más para que esta cadenita nos siga enriqueciendo a todos. Y por último, para poder yo aprovechar estas ventajas y capitalizarme, pues lo que tengo que hacer es enseñarle a un nuevo representante, a un nuevo directo que traiga yo al negocio o que confíe en mí y firme en este proyecto, a que se mantengan con estos dos principios que vimos anteriormente, que se mantenga conectado, que se mantenga cerca de esas actividades, tanto presenciales como en línea, ¿eh? Hoy en día, la verdad es que las dos son importantísimas y juegan un papel muy importante en nuestro desarrollo, que necesitamos entender que hoy por hoy son partes fundamentales de nuestro negocio y nos va a permitir ir trabajando en estos dos espacios que tienen sus ventajas particulares una y otra y yo poderlas capitalizar de mejor manera, como pues el poderme mantener con esa apertura y enseñarle a la gente que nos mantengamos en ese modo. Cuando uno cree que ya lo sabe todo, cuando uno cree que ya los puede todos, que ya no hay nada más que aprender, que ya que nadie me puede enseñar algo nuevo, híjole, en ese momento entramos en nuestro negocio en un momento muy complicado, en un momento pues ya poco trascendente, ya que desde lo que me ha tocado ver, desde lo que me ha tocado aprender, las personas que más resultados van teniendo, las personas que más éxito tienen en esta industria, pues son personas que precisamente se mantienen siempre en constante aprendizaje, que entienden que siempre hay algo nuevo que puedo aprender y empezar a implementarlo para poder entenderlo, para poder procesarlo yo mismo y a su vez posterior entregarlo o enseñarlo a alguien más. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a poder capitalizar todas estas ventajas y pues como te decía al principio, a lo mejor habrá otros puntos, habrá otros elementos que para ti sean importantes que haya omitido yo en esta presentación. Podríamos tardarnos horas y horas viendo esas ventajas, pero pues yo te agradezco muchísimo el que el día de hoy me hayas acompañado y que estos puntos que estuvimos platicando aquí te permitan ver de manera integral cuáles son algunas de esas ventajas que tiene nuestro negocio y podamos empezarlas a exprimir, podamos empezarlas a utilizar a nuestro favor para que más personas vayan conociendo y vayan viendo los beneficios que tienen las redes de mercadeo y en específico nuestro proyecto Red Natura.